Saludos amigos, nuevamente con ustedes para un nuevo video tutorial. En esta ocasión aprenderemos a calcular la precipitación media utilizando el método de los polígonos Thyssen, para lo cual debemos ver algunos conceptos y fundamentos básicos de este método. El método sirve para determinar la precipitación media en una zona determinada. Se aplica cuando se sabe que las medidas de precipitación en las diferentes estaciones o pluviómetros sufren variaciones. Este método servirá para zonas con condiciones o topografía similar, como dicen en este caso. Tiene un procedimiento que es relativamente corto. Primero, yo tengo las estaciones a las cuales les voy a unir con líneas rectas, como dice acá. Luego, a estas líneas rectas voy a trazarles unas mediatrices. Y entre esas mediatrices se me van a formar los polígonos, como dice acá, ¿no? Se prolongan las mediatrices hasta el límite de la cuenca. En este caso puedo considerar una cuenca o una zona determinada sobre la que yo quiero calcular ese dato de precipitación media. Entonces cada estación tiene un área de influencia dentro de la cuenca o dentro de la zona de estudio, y para lo cual, para calcular esa precipitación media, utilizaré una fórmula que es esta, donde me dice que la precipitación es igual a al producto de la precipitación de la estación por el área de la estación, el área que tiene la estación sobre la zona de estudio de la cuenca, entre el área total de la zona de estudio o el área de la cuenca. ¿Listo? Esa es la fórmula que voy a aplicar. Entonces vamos a proceder a hacer este procedimiento en el software ArcGIS. Y estoy en el software ArcGIS y voy a agregar las capas que me van a permitir realizar el ejercicio. En este caso he agregado un modelo de elevación digital, he agregado unos puntos. Estos puntos son las estaciones o los pluviómetros, o sea, son estaciones meteorológicas donde tengo datos de precipitación. Tengo los límites de una cuenca, que es esta, ahí está, y el modelo de elevación, ¿no? Entonces tenemos estas estaciones, y si me fijo en su tabla de atributos, tengo la coordenada, tengo la altitud Z, el nombre de la estación, y el campo P me indica el dato de precipitación que tiene esa estación, y el otro campo T es la temperatura. En este caso vamos a trabajar con los datos de este campo. Entonces, como decía el método, me dice que se unen los pluviómetros adyacentes con líneas rectas. Entonces lo que voy a hacer acá es, un rato voy a desactivar esto y voy a desactivar los límites de la cuenca. Los puntos son pluviómetros o las estaciones. Entonces acá voy a agregar un shape con unas líneas en el cual hago lo que me dice el procedimiento. Me dice que uno las estaciones adyacentes con líneas rectas. Ahí está. Para verlo mejor, a ver, le voy a poner unos labels. Ahí está. Entonces tengo las 6 estaciones, y lo que he hecho es hacer lo que me indica el método. He unido la estación 1 con la estación 2 mediante una línea, que es esta. La estación 2 con la estación 3, la estación 3 con la estación 4, estación 4 con 5, 5 con 6 y la estación 6 con la estación 4. Entre estaciones adyacentes, como me indica el método. Listo, ahí está. Ahora me dice que se trazan mediatrices a las líneas que unen los pluviómetros. Tengo acá ya una capa con las mediatrices. Entonces, para diferenciarlas, a ver, estas son las líneas que tenía un inicio. Las voy a poner de un color
un color amarillo. Ya les voy a poner de un color naranja. Estas son las líneas que había trazado yo al inicio, uniendo las estaciones. Estas van a ser, y estas son las líneas o las mediatrices. En este caso veo que he trazado una línea entre la estación 4 y la estación 6, y esta es la línea perpendicular que pasa exactamente, es por el punto medio entre estos dos puntos, ¿no? Es una mediatriz, una línea perpendicular a esta. Igual, para esta línea entre la estación 4 y la estación 1 he trazado una línea, una mediatriz. Igual para esta sección, para esta sección, para esta entre la estación 3 y la estación 5, esta otra entre la estación 4 y la estación 3, y entre la estación 4 y la estación 5. Ahí está. Estas son las líneas mediatrices. Claro que no se ve tan bien de esta forma, pero eso es lo que me indica el método, ¿no? Me dice que trazo una línea mediatriz y listo, ya está. Luego me dice que prolongo las mediatrices hasta los límites de la cuenca o la zona de estudio y calculo el área formada por las mediatrices para cada estación y listo. Entonces lo que me está indicando el método es que a partir de estas mediatrices que he trazado voy a formar un polígono, pero hacerlo manualmente eso sería muy complicado. Entonces por algo está el programa, y por algo el programa tiene una herramienta que me va a permitir calcular eso. Entonces simplemente acá les estoy mostrando qué es lo que me indica el método, y lo ahora sí vamos a graficar los polígonos Thyssen a partir de esas estaciones utilizando el software ArcGIS. Entonces vamos a abrir la caja de herramientas y voy a ir a Analysis Tools, Proximity, y ahí encuentro la herramienta que me dice Create Thyssen Polygons. Voy a ejecutar esta herramienta y voy a crear los polígonos Thyssen a partir de las estaciones que tengo ahí. Acá, a ver, lo voy a guardar dentro de... A ver, tengo mi escritorio. Dentro de la carpeta de polígonos Thyssen le voy a poner justamente eso. Polígonos T le estoy poniendo. Listo, eso es lo que ha salido. A ver, activo las líneas que había trazado anteriormente. Estas son las líneas que unía cada estación. Y si nos damos cuenta, a ver, vamos a ver este polígono que estoy resaltando, justamente miren, una mediatriz, otra mediatriz, y ahí está el polígono. Igual, para este polígono trazado entre esta mediatriz y esta otra mediatriz. Tengo este polígono, esta mediatriz, tengo otra mediatriz ahí. Tengo este otro polígono, lo mismo, trazado en base a esta mediatriz. Ese otro polígono en base a esta mediatriz. Y de repente, ¿no? Podría generar una línea más acá. Y listo, ahí está, es lo que me indicó el método. Y si activo las mediatrices que yo había graficado, vemos que prácticamente coinciden, ¿no? De acuerdo a lo que el programa me sacó los polígonos. Ahí está, listo. Entonces, ¿para qué complicarme más la vida si el programa ya me calcula automáticamente esto, ¿no? Eso es, ya está. Ahora, ¿qué más me dice el método? Me dice que cada pluviómetro tiene un área de influencia dentro de la cuenca. Listo. Entonces lo que voy a ver ahora es, esta es mi cuenca, quiero calcular la precipitación media para esta cuenca o para esta área de estudio. Y lo que me indica el método me dice que cada polígono tiene una influencia sobre la cuenca o sobre la zona de estudio. Entonces lo que me está indicando es lo siguiente. Por ejemplo, el polígono Thyssen de la estación 3, que es este, me dice que el área de influencia de ese polígono
sobre la zona de estudio, sobre la cuenca, es simplemente lo que está acá, ¿no? Del polígono que está dentro de la cuenca. Lo mismo para esto, lo mismo para esto, para esto. Entonces voy a fijarme cuántos polígonos se encuentran dentro de la cuenca. Este sería uno, ¿no? Este sería otro. Serían 2, 3, 4 y 5 polígonos. El polígono de la estación 2 no lo voy a tomar en cuenta porque no está o no influye sobre la cuenca que tengo ahí. Entonces lo que me indica el método es, debo calcular el área de este polígono dentro de la cuenca, el área de este otro polígono dentro de la cuenca. Hacer una sumatoria de áreas, multiplicar esa área por el valor de la precipitación y hago la sumatoria de eso y lo divido entre el área total de la cuenca. Entonces para eso utilizaré la herramienta clip, que la voy a encontrar acá. Entonces voy a hacer un clip de los polígonos Thyssen con mi cuenca. Le voy a dar con ese nombre. Y listo. Ahí está. Entonces esto es lo que quería. En total tengo 5 polígonos. Y ahora lo que voy a hacer es calcularle el área. En este caso se me ha generado un campo de área en metros cuadrados. A ver, yo le voy a calcular el área en kilómetros cuadrados. Le voy a poner el atributo doble. Entonces le calcularé el área en kilómetros cuadrados para que me sea más manejable. Ahí lo tengo. Listo. Ahí está. El área de cada polígono es el área de influencia que tiene cada polígono. Y ahora debo diferenciar o debo darme cuenta qué polígono es de cada estación. Entonces, a ver, para que no me confunda, voy a activar esto y ya, voy a crearle un nuevo campo acá. O si no, hagámoslo así. Voy a abrir la tabla de atributos de las estaciones. Ahí lo tengo. Le voy a crear un nuevo campo. Le voy a decir área. Perdón. Me equivoqué al crear esto. Voy a crearle nuevamente el campo. Le voy a poner tipo texto nada más en este caso y lo dejaré con unos 15 caracteres. Listo. Ahora lo que necesito es... Necesito saber la estación 1, el área del polígono de la estación 1. En este caso. Esta es la estación 1 y el valor es este. Entonces lo voy a copiar.
Entonces ya tengo los datos copiados para la estación, para el polígono de la estación 1. Tengo la precipitación y ya tengo el área. Lo mismo para la estación 3, 4, 5 y 6. Ahora, lo que voy a hacer es llevar estos datos a una hoja Excel. Ahí están. En este caso no me interesa la estación 2. La voy a eliminar. Y voy a dejar únicamente los datos que me interesan. O si no, lo voy a dejar ahí. Así como está. A ver. Voy a eliminar esto. Y listo. Y a ver, por un momento voy a eliminar esto. Ya está. Tengo la precipitación y tengo el área. Entonces lo que necesito yo saber es que la sumatoria de estos debería darme el área total de la cuenca. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo 21.00 hectáreas. Y si me fijo el área de la cuenca, 21.00. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? A ver, la voy a copiar acá. Me dice la sumatoria de la precipitación por el área I. Y me indica que es cada estación, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que haga una multiplicación entre la precipitación y el área. Entonces, haré eso. Precipitación por el área. Listo. Hago lo mismo para las 5 estaciones. Ya tengo ese dato, entonces me dice la sumatoria de todo esto. Entonces a todo esto le aplicaré la suma. Y este es el dato. Entonces ahora me dice que la precipitación promedio es la sumatoria de esto entre esto. Listo. Entonces lo haré acá abajo. Entre esto. Y ahí está. Me dice que la precipitación promedio en esta cuenca es de 238.07, que sería en este caso milímetros, porque tengo acá área, el área es en kilómetros cuadrados, la precipitación en milímetros, entonces se anulan los kilómetros y solamente me quedan milímetros. Y ahí está, este dato de 238 es la precipitación promedio o la precipitación media correspondiente a esta cuenca. Entonces, como vimos, es totalmente sencillo hacer este cálculo. Lo único que necesito es tener datos de mis estaciones, tener bien definida un área de trabajo, un área de estudio donde voy a hacer mis cálculos, y que las estaciones no tengan muchas variaciones en cuanto a lo que es topografía, muchas variantes de altitud. En este caso todas mis estaciones están sobre los 2000 metros, ninguna está sobre los 3000 y puedo confiar en este dato que he determinado. Posteriormente veremos otro método para calcular igual lo que es precipitación, pero por el momento nos quedamos acá. ¿Listo? Han visto cómo he calculado, que es muy sencillo hacer todo esto. Tengo el dato de precipitación media y eso sería todo. Gracias.